Muy cordial saludo a todos los que sintoniza el Espíritu Santo a salvos, sanos y libres. Canal que sigue emitiendo gracias a la voluntad del Señor, del Padre, y aprovechando bien las redes y los días, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Bueno, un gusto estar aquí otra vez compartiendo lo más precioso que es la palabra de Dios. No hay ciencia, arte, cultura, expresión mítico-religiosa que se le compare. No hay cultura humana que se pueda asemejar a la cultura del reino de los cielos, donde hay principios, valores, y está clarísimo cuál es la forma de vivir. Como es en los cielos, se haga ¿qué? En la tierra. Bien, gracias al Espíritu Santo que nos sigue guiando a hablar de Él mismo. Porque es por el Espíritu Santo que podemos decir al Señor Jesús Salvador, ¿verdad? Es la obra, nadie llegó porque sino, Dios lo buscó, a todos nos buscó. Muchas veces y hasta que al fin dijimos, bueno Señor, te acepto como mi Salvador. Bien, entonces seguimos hablando ahora de los dones espirituales, de los regalos, las dádivas del Espíritu Santo de Dios. Y hoy nos tocan los tres correspondientes a lo que es dones de inspiración o de hablar, lo que tiene que ver con diversas lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Bien, diversas lenguas, si tú eres creyente y has escuchado hablar en lenguas, pues te das cuenta que no todos tenemos las mismas clases o tipos de lenguas, ¿cierto? Yo he conocido por lo menos unos 10 o 15 y bueno, hay algo que se llama la multiforme gracia de Dios y eso da para muchísimo. Entonces, como Él no es escaso ni es repetitivo, Él es muy creativo, es el más creativo de todos, pues Él da diferentes, por eso dice diversas lenguas. Pero ojo porque en Hechos, cuando viene Pentecostés, estas son lenguas angélicas a las que me he estado refiriendo hasta acá, ¿ok? Lenguas angelicales, dice que el que habla en lenguas, con Dios habla. Bien, pero hay lenguas humanas. Y resulta que después del suceso de Pentecostés, allí en Jerusalén, ¿cierto? Estaban todos reunidos bajo el Espíritu Santo en lenguas como de fuego y estaban hablando lo que la gente tenía por idioma, o sea, varios idiomas. Y las personas que habían venido a congregarse para ese momento, entonces los escucharon hablar en sus lenguas. Hay personas que el Espíritu Santo les ha permitido hablar en un momento el inglés o el hebreo. Perfecto. Bueno, entonces hay lenguas angélicas y lenguas humanas que el Espíritu Santo te puede dar. Ahora, interpretación de lenguas, pues obviamente el que sabe una lengua humana, pues la interpreta. Hay momentos en que el Espíritu Santo ha tomado a alguien en una congregación hablar en alemán o en griego para hablarle a una persona que era alemana o griega en esa congregación. Entonces, por supuesto, ya va a entender, el resto no. Pero las lenguas angélicas, que son estas, entonces requieren que alguien interprete. Dice, pidan a Dios que les dé la interpretación, pero otras veces en otros escenarios el Espíritu Santo en sus formas de operar se ha movido de tal forma que alguien está en lenguas hablando por él y por él mismo alguien está diciendo lo que Dios dice es esto, búscame, cuídate, no peques más, bueno, para toda una congregación, porque habíamos hablado de que a veces vienen palabras de sabiduría y de conocimiento hacia una persona, es más individual el asunto. Bien, entonces esas son las diversas lenguas y la interpretación de las lenguas. Ahora, ¿qué hay con la profecía? Me tomé el trabajo de buscar una cita, o bueno, el Espíritu Santo, y sí, yo hice el trabajo, una cita de Primera Tesalonicenses, y la vamos a leer para hablar de algo, porque es que sobre la profecía hay muchas cosas. Hay profetas falsos, pero porque hay verdaderos. Pero mucha gente no cree en las profecías, como mucha gente no cree en las sanidades, siendo creyentes en el Señor, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos conocido lo suficiente al Señor. Bien, entonces dice esta cita así, miren. Dice, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22, está siempre gozosos. 17, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo o por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así vengan sucesos difíciles, duros, Dios sabe por qué se lleva a una persona, por qué nos deja huérfanos. Nosotros no, pero Él ve todo el panorama, por eso nos puede decir todo esto.
porque Él ve el principio, el medio y el final. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Listo. No apaguéis el espíritu. A propósito, espíritu con mayúscula, allí está la cita. No menospreciéis las profecías, tanto la bíblica como estas otras de profetas confiables, verdaderos, que el Señor usa en algún momento, tanto el profeta de oficio, ya lo dijimos, como alguien que puede ser cualquier persona tomado en el don profético y traer una palabra para ti concreta, particular. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces, el enemigo, el diablo, Satanás, copia absolutamente todo, todo. Solo hay dos fuentes espirituales, la del Señor, la luz, la verdad, ¿cierto? O las tinieblas, la mentira, y así sucesivamente. Nosotros somos por eso espiritualmente influenciados, obsesionados, poseídos, ¿sí? O atormentados por espíritus inmundos, o por supuesto vivimos en amor, gozo, paz y demás, que ya lo hemos visto, por la influencia preciosa y el dominio y el gobierno que establece el Espíritu Santo de Dios cuando se lo permitimos. No a la fuerza, nunca hace nada a la fuerza. Bien, entonces hemos hablado de los tres siguientes tipos de dones del Espíritu Santo: las diversas lenguas, aclarando las angelicales, y las humanas, las comprensibles por seres humanos, por sus lenguas maternas de las personas según donde nacen, la interpretación de lenguas en el caso de ser angelicales, y la profecía más segura, toda la santa y preciosa palabra de la que hablamos. Pero hay momentos, circunstancias como las que pusimos el ejemplo, en que Dios trae conocimiento a través de una palabra profética a la persona, para que o sepa para dónde va, o sepa qué es lo que atrás está molestando todavía, para que avance, crezca, madure y se vea el fruto del Espíritu Santo y no el fruto de otro tipo de espíritus que están ganando la guerra o la batalla en la persona. Bueno, un gusto, muchas gracias. Estamos definitivamente un poco más largos hoy este año. Bueno, Dios lo quiere así. Muchísimas bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu cuerpo, alma, espíritu. Rogamos, clamamos a Dios por misericordia, por perdón, porque venga espíritu de arrepentimiento y podamos conocerlo, entenderlo y caminar hacia la vida eterna bajo su gloria. Un abrazo, muchas gracias al Señor por todo esto. Gracias Dios, gracias Señor. Gracias por todo lo que